El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Cuando era estudiante de medicina, recuerdo haber leído y haber experimentado con animales, desgraciadamente así nos enseñan, un fenómeno que se llama el reflejo condicionado de Pavlov. Este era un experimento en donde a un animal, a lo mejor era un perro creo, cada vez que se le daba de comer sonaba una campanita. Entonces el animal aprendió a relacionar la campanita con la comida. Y entonces cada vez que oía la campanita, pues el animal se ponía contento porque iba a comer. Después al animalito lo abrieron, en el sentido, no lo mataron, pero lo abrieron, y vieron las secreciones gástricas. Y con la campanita veían, ¿no?, o registraban que no solamente era un sentimiento, no era solamente el saber que venía la comida, era el hecho que todo el organismo se preparaba para recibir la comida. Y entonces se veía cómo las células del estómago producían esta sustancia necesaria para degradar la comida, para poderla procesar. Y esto se conoce como el reflejo condicionado, o sea, se te va enseñando a través de estímulos a responder de una manera. Esto es muy interesante porque nuestra cultura no ha cambiado a la que nos dice la primera lectura. Se nos está condicionando para responder de acuerdo a los estímulos que tenemos. Y a veces no son estímulos solamente externos, son estímulos internos. Tengo miedo, tengo hambre, tengo deseo, tengo necesidad. Y entonces nos vamos condicionando a responder. Y lo más triste es que esta respuesta que tenemos tiene que ver mucho con la idolatría. Tiene que ver mucho con lo que yo confío, con lo que yo necesito, con lo que en ese momento para mí es prioritario. Y cuando para mí lo prioritario en ese momento se vuelve así lo más importante, lo que me genere o lo que me responda o lo que me dé la gratificación que estoy esperando, pues se va a volver mi centro. En pocas palabras, se va a volver mi adoración. Se va a volver aquello que para mí es
lo más importante. Si apagamos el celular, por favor. Entonces, es interesante ver la primera lectura. Es famosa, es muy clásica, es una lectura muy hermosa de lo que es el reflejo condicionado del ser humano ante el pecado. De cómo dice la narración de este libro del profeta Daniel, cómo el rey Nabucodonosor tenía tan condicionado al pueblo conquistado, tanto a los de su nacionalidad como a los que tenían conquistados ahí, que eran los judíos, a que en cuanto sonaba una trompeta, una cítara, o sea, cualquier instrumento, era señal de que se tenían que hincar y adorar al Dios Nabucodonosor. Entonces, fíjense, interesante. Dice, en aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes judíos, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Y obviamente esto hay que traducirlo a nuestra vida. ¿Cuáles son las estatuas que nosotros adoramos? Y que a lo mejor no suena una campana, no suena una cítara, pero sí suena algo en mi interior que me genera un miedo, que me genera una tristeza, que me genera una necesidad. Inmediatamente ya respondo y le doy el poder a esa situación, a ese sentimiento. A veces se vuelve la necesidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro: la enfermedad. La enfermedad, pues, es algo que nadie quiere y con la cual mucha gente está batallando. Y entonces esta situación de enfermedad genera un reflejo: no quiero estar enfermo. O sea, mi prioridad es no estar enfermo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me van a sonar una campanita, te hicieron brujería. Entonces voy a que me haga una limpia, porque mi prioridad es no estar enfermo, es no sufrir. Y si viene otra, no, es que ¿sabes qué? Mira, con estas hierbas, pero no me refiero naturales, sino con esta limpia que te van a hacer porque te hicieron un mal de ojo, o porque mira que a través de la yoga vas a encontrar el karma y vas a encontrar esto. O sea, el problema es la condición que yo tengo de buscar que se me solucione el problema, porque se vuelve mi prioridad. Se vuelve de alguna manera lo más importante. Y es lo que hoy la palabra de Dios nos refiere. Y si no siempre es una enfermedad, es un problema. Son los hijos. ¿Cuántas veces los hijos es la prioridad para los papás? A tal grado que el problema del hijo es la campanita que me hace responder: tengo que solucionar el problema al hijo. Y no importa lo que tenga que hacer. Y a veces esto incluso nos lleva a alejarnos de la fe. Nos lleva a buscar soluciones que el mundo nos presenta. Otro ejemplo muy sencillo: el hijo es un drogadicto, un borracho, un pendenciero, anda más perdido que el hijo de la Llorona, pero lo tienes en casa. ¿Por qué? Porque tu prioridad es tu hijo, que no esté afuera. Y desgraciadamente esto va en contra de la salvación de esa criatura. Criatura porque, criatura de Dios, pero a veces es un mastodonte de 40 años, ¿verdad? Como una señora hermosa que quiero y siempre le doy carrilla, doña Chila, que le llevo la comunión. Una vez que vino: ay, padre, es que mi bebé se droga. Ay, le digo: doña Chila, pues ¿cuántos años tiene su bebé? 45. Ay, pues semejante bebecito, ¿no? Gracias a Dios ya, el joven ya, el señor ya dejó todo eso. Pero, o sea, ¿cuántas veces tocamos, como dicen en mi tierra, al son que me toquen, bailo? ¿Sí o no? Pues a mí me gustaba mucho bailar. Y me encantaba el rock and roll.
Sí, pero estilo chilango, sí, bien bailadito, ¿no? Sí, y entonces donde le dabas la vuelta y todo esto, entonces nada más, me acuerdo en unas reuniones que a veces teníamos aquí al principio de la comunidad, y ponían rock and roll y el piecito ya nada más me estaba haciendo así como que, espérate a ver quién, y luego quería bailar, era muy bailador, ahora ya nada más me bailan los ojitos. Entonces, vean la importancia de entender a qué son bailamos. El son del miedo, el son del placer, el son del poder, del materialismo, de la soberbia, yo soy, yo esto, yo aquello. Y no nos damos cuenta, pero ya estamos de alguna manera condicionados. Y todavía peor, justificamos lo que hacemos. Lo justificamos. Y es cuando viene esta manifestación de estos tres jóvenes, que son de aquellos católicos que tratan de vivir una coherencia de vida. Que esto va a implicar sufrimiento, dolor, pero tienen un gozo. Y el gozo es interior, el gozo es por hacer lo que Dios nos pide, cosa que desgraciadamente la mayoría de los católicos no nos interesa o no nos preocupamos. Es más, cómo Dios va a ayudarme, cómo Dios va a solucionarme, cómo Dios va a arreglarme mi enfermedad, mi familia, mis hijos, mi trabajo, pum, pum, pum. Pero cuando hay ese gozo interior de hacer lo que le agrada a Dios, la fuerza de Dios te permite resistir gradualmente a ese reflejo condicionado que llamamos pecado. Así una frase que puede reflejar muy bien esto: ¿me la haces? Sí, se la sabe muy bien, ¿verdad? ¿Me la haces? Me la pagas. El reflejo condicionado es muy sencillo. Hice algo que te molestó. ¿Qué haces? El látigo de mi desprecio. Fíjate lo que gacho soy, te estoy despreciando, no te hablo. Tristemente se da con los matrimonios. Se dejan de hablar. Los padres con los hijos con los padres, los hermanos, sacerdotes, religiosas. Oye, qué reflejos tan condicionados tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si me suena la campanita, como el perrito voy a mover la cola y voy a responder de acuerdo a lo que tú me estás haciendo. Y lo más bonito es que yo no tengo la culpa la tienes tú, porque tú me provocaste. Como siempre hago la explicación de los niños. Se pelean dos niños, llega la mamá: ¿por qué le pegas a tu hermano? Es que él empezó, pero es que él me quitó, pero él me gritó. ¿Y qué le dices? No se peleen. ¿Qué diferencia hay de pleito entre adultos? Ninguna. Pero es que es un pleito de niños. Acá son pleito de adultos y yo tengo la razón. No hay razón. No hay razón dentro de la fe para humillar, para menospreciar, para degradar, para injuriar, difamar. No hay. Pero como estamos tan condicionados, se nos sale tan natural. Fíjense, dice: es cierto, Cedrac, Mesac y Abdenegó, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos, ¿para qué? Al oír el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Imagínense esto: estás en tu trabajo, estás en la calle y de repente oyes el instrumento y te tienes que postrar para adorar la estatua. Donde quiera que estés haciendo lo que estés haciendo. ¿No les parece que esto se repite en nuestra cultura? Y no es siempre una
¿cómo se llama? Un instrumento que está sonando constantemente, a veces un instrumento de un momento, un embarazo no deseado, la responsabilidad que esto lleva. ¿Cuál es lo que yo voy a adorar? En ese momento yo adoro mi seguridad y no tener problemas. Voy a abortar a la criatura. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Nada más que ahora es más sofisticado. Ya no son instrumentos, ya no es, pero representa, recuerden, todo el Antiguo Testamento es una enseñanza, es una preparación para descubrir cómo vivir esa venida de Jesús a nuestras vidas. La revelación plena de Jesús en nuestras vidas. Por eso a mí me encanta cuando podemos ir entendiendo, ir comprendiendo la grandeza de la palabra de Dios, que nos hace tomar conciencia, que nos agarra unas cachetadas guajoloteras, decir, ya es tiempo que cambies. O sea, se te hace ver, se te hace entender, se te abren los ojos de tus actitudes y te vas a dar cuenta que actuamos en automático. El clásico hombre, porque es más frecuente en el hombre, detrás del volante. O sea, una persona bien amable, bien tranquila, se siente en el volante, se transforma, hasta le salen los cuernos. Yo sé que ustedes no manejan así. Eso déjenlo para mí, que soy chilango. La otra vez iba con, no me acuerdo con qué monjita. Me dice, ay padre, usted maneja siempre así. Le digo, pues es que sí, así aprendí a manejar. Claro, no me pongo a pelear, pero acostumbrado a llegar rápido, pues ando así, ¿no? Pero cosa que ya me estoy civilizando, ¿eh? Todavía tengo restos de chilango. Todavía me sale de repente el cantadito, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que aprendimos a mejor de papá y de mamá. Ese reflejo de odio, ese reflejo de soledad, ese reflejo de miedo, que cuando mi papá, mi mamá, mi hermano me hicieron, es como una llaga. Y esto yo lo explicaba, bueno, me gusta hacer muchos ejemplos. Esto yo lo explico como llega una persona que tiene una llaga. Si no tiene la llaga, tú le tocas y no le duele. Pero si tiene la llaga y tú le tocas, ¿qué va a pasar? Le va a doler. Y tú le sigues tocando. Imagínate que es tu llaga, que es tu mano. ¿Qué haces? Y te está doliendo hasta la conciencia. ¿Qué haces? Pues dices, la quitas. Bueno, pero después la sigue tocando, ¿qué haces? Pues le quitas la mano, ok, pero después te la sigue tocando, ¿qué haces? Te vas, pero al ratito te la sigue tocando, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Se la quitas, pero te sigue tocando, ¿qué haces? Te lo descuentas, pero te sigue tocando, ¿qué haces? Le amarras la mano, pero luego con la oreja te está pegando así. ¿Qué haces? Lo que tratas de hacer, lo más frecuente es que la otra persona cambie. ¿Sí o no? Porque lo que está haciendo, ¿qué está sucediendo? Te está lastimando. Cambia porque lo que haces... Mi mamá tenía ya ven que yo cito mucho a mi mamá, su sabiduría popular. Dice, lo que menos has de querer... ¡Qué bien! Sabiduría popular. Lo que menos has de querer, en tu casa lo has de tener. Decían las abuelas, una sabiduría, y es que pues probablemente tienes esa llaga que no soportas. Es que van cayendo las plumitas de los palomas que están aquí, a ver si no me cae otra cosa. Entonces, ok, déjame, me lastima, no me gusta, es que cambia, es que mira, pero ahí está. Entonces, ¿cuál es el extremo? ¿No sabes qué? Yo no soporto esta situación, a la fregada. Yo termino esta relación porque nada más me está lastimando. Ok, te separas, ya felices y contentos, tú por tu lado, el otro por su lado. Vive la vida loca y empiezas otra relación. Y muy bonito, y de repente sigue tocando tu llaga. ¿Dónde estaba el problema? En mí. Si yo no sano esa llaga,
siempre voy a encontrar un tarugo a quien culpar. Como una señora me dijo una vez, le pregunté, ¿y para qué se casó? Para tener a quien culpar, padre. Ah, bueno, al menos fue sincera. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese reflejo de dolor. Me duele algo y no asumo de que a lo mejor yo necesito sanar, o simplemente abrazar ese dolor y decir, bueno, pues esta es mi cruz. Pero no la actitud que tenían o que tienen a veces algunas, ay, es que es mi cruz, cómo sufro, no, pues esta es la cruz que me toca cargar y la abrazo con alegría, la abrazo con amor. Y es cuando tú puedes ver a personas que están realmente amoladas, fregadas, y tienen paz, tienen alegría, están más alegres que con la cara que ustedes traen ahí. Digo, si les pudiera tomar una foto con la cara que están así, hasta me dan miedo. Nunca me quisiera encontrarme con ustedes una noche oscura. Hombre, con esas ya hasta ahorita ya sé que algunos traen dientes porque están. Entonces, esa situación no se puede dar si no hay una transformación interior, una experiencia de Dios en mi interior, donde mi reflejo condicionado es lo que Él ha hecho por mí. Y esto condiciona todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo debo de hacer, y no lo que me hagan los demás. Yo no puedo controlar a los demás si no puedo controlarme a mí. Dice, ya no voy a hacer, ya no voy, y ahí voy, de menso. Voy a dejar esto, ahí voy. Y todavía quieres cambiar a tu marido, pues a menos que sea por dos modelos más recientes, porque no creo que logres cambiarlo. ¿Sí? Pues, ¿cuántos años tratando de cambiar esa situación en tu marido? Se murió tu marido y cambió. ¿Y cuánto tiempo perdido? Ay, hijo, es que tu papá, ay, es que tu papá, ay, es que tu papá. Y en lugar de abrazar esa cruz, pero no abrazar porque somos masoquistas. Masoquista es el que, pégame, ándale, pégame, ahí sí me quiere porque me pega. No, no es un masoquismo, es una trascendencia. Entendemos lo que Dios ha hecho por mí y ese es mi reflejo más importante. Dios me ha dado la vida. Dios me ha dado todo y me ha dado su propia vida, su amor y su perdón. Esto debería de condicionar todo lo que pienso, todo lo que hablo, todo lo que siento y todo lo que hago. Eso es ser católico. Eso es vivir la alegría de saberse amado por Dios. Pero bueno, déjeme que todavía no empiezo. Digo, el Evangelio, pero depende. Dice así, pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. Ir en contra de los reflejos condicionados del mundo no va a ser nada fácil, ni nada agradable para tu cuerpo, ni nada agradable para tus sentimientos, ni nada agradable en tus relaciones. Todo va a ser en tu interior. Para aquel que busca sentir, tener, poseer, no siempre se va a tener en las cosas, algunas veces, algunos momentos extraordinarios, en donde el Señor se manifestará, y hay gente que ha tenido regalos maravillosos. No nos vamos muy lejos, mi fundador, Padre Rayito, ha tenido 2 hostias sangrantes, mis respetos. A mí la única sangre es cuando me sale de la nariz, de en fuera no se me ha manifestado nada. Pero lo importante es lo que hay en tu interior, esa experiencia de Dios que te hace poder reaccionar y responder por el amor que Dios tiene por ti. Y saber que el no responder de acuerdo a los estímulos del mundo te provocan, te humillan,
¿Sabían ustedes que cuando tú te defiendes, haces a un lado a Dios? Y más cuando hay una calumnia, más cuando hay algo así, y tú te pones a defender, deja que sea Dios. Acuérdense, empezamos la misa con ese elemento. ¿Cuál es lo más importante para enfrentar todo? La humildad, la humillación. Hay un pasaje de la vida de David, en donde pues ya es rey David, y va en un pueblo y sale una persona y le empieza a hablar y a decir una serie de imprecaciones, y es que tú, que quién sabe qué, porque estaba hablando esta persona en contra de David, que por la culpa de David, Saúl, el antiguo rey, y Jonatán habían muerto. Entonces uno de los soldados dice: vamos a cortarle la lengua a este desgraciado, vamos a matarlo. Y dijo el rey David: déjalo. ¿Quién sabe si Dios lo mandó a humillarme? A humillarme. Porque la humillación es la única forma donde Dios puede obrar en nosotros. No hay otra. Por eso la frase dice: la humildad es la llave que abre todas las virtudes. Si no hay humildad, no funcionamos. No vamos a funcionar en nada, ni en el matrimonio, ni en el trabajo. Una cosa es la humildad y otra cosa es la depresión, el menosprecio que sientes de ti mismo y caes en una depresión. Eso no es. O sea, reconozco lo que tengo, reconozco lo que Dios me ha dado, pero reconozco que todo viene de Dios y me humillo delante de Dios y dejo que sea el Señor, que es precisamente la actitud que van a tener estos tres jóvenes. Hay gente que muere por su fe, y no solamente en un momento dado, sino que va muriendo porque son atacados, porque son humillados, porque son despreciados, porque son calumniados, pero resisten el horno encendido. Y otras veces sí mueren literalmente por una tranza, por una mentira, y personas buenas que han vivido de acuerdo a su fe mueren asesinados. Pero es parte también de la vida, y es la parte como esa persona le está dando la gloria a Dios. Pero si yo no tengo este gozo interior, pues yo no voy a poder hacer eso. A mí va a ganarme más mi reflejo condicionado del miedo, mi reflejo condicionado del odio, mi reflejo condicionado del por qué yo, mi soberbia. Ese reflejo condicionado lo tengo, pero bien desarrolladito. Y esto todos lo tenemos. Entonces, pero si no lo adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Y esta es una pregunta que hace Nabucodonosor a los jóvenes, pero esta pregunta es la que nos hacemos todos nosotros, todos los días ante los problemas. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no soluciona si ya le he pedido? Y gente que tiene años pidiendo por algo y no se los concede. Y Nabucodonosor lo dice: ¿qué Dios podrá librarte? A ver. Y cuando nosotros caemos en eso es cuando fácilmente volvemos a las conductas antiguas, a los reflejos condicionados de me la haces, me la pagas, se me presenta una tentación, pues cedo, actúo inmediatamente. Pero cuando es el gozo interior, ese gozo no se busca, es algo que se da de una relación íntima con Dios. Y eso es algo que nosotros como católicos tenemos que cultivar, tenemos que cuidar. Esa experiencia maravillosa. Bueno, dice: pero Cedrac, Mesac y Abdenego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos, el Dios que ¿qué? Aquí una pregunta: ¿a qué Dios sirves tú? No me voy a decir que al Dios católico, a Jesucristo. No contestes en automático. Tus obras dicen a quién sirves. ¿Por quién lo haces? ¿Por ti? ¿Por tu bienestar? ¿Por el bienestar de tus hijos? Sin importar
que sea agradable a Dios. O como muchos, cuando se casan, luego reniegan, le digo, ¿y tú cuando ibas a casar o cuando le preguntaste a Dios? O más bien le dijiste, yo quiero a este y luego me lo arreglas, ¿eh? Es como si compras un carro usado y quieres que te lo dejen como nuevo, lo llevas al taller, oye, pues hay que comprarle motor nuevo, hay que cambiarle las llantas, hay que ponerle frenos nuevos, hay que quitarle la carrocería y ponerle nuevo. Oye, pues mejor te compras uno nuevo. Pues así, ¿no? Pues, te casas con un hombre, pero que no tome, que no fume, que deje esto, que no sea así, que tú... pues mejor cámbialo por otro, no es cierto, ¿eh? Dice, porque no vaya a faltar, ay, es que el padre dijo que cambiara de marido, tenga que. No, si son bien astutos, cuando les conviene ponen atención al padrecito y cuando no, ni lo pelan. Bueno, dice, no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Esa es la esperanza que todos tenemos con Dios, ¿sí o no? Señor, líbrame, Señor, ayúdame. Pero viene la otra parte. Y dice, y aunque no lo hiciera, esta es la parte de la cláusula del contrato que nunca leen. Sí, porque pues, leemos esa, es que Dios puede sanarme, y Dios te va a sanar, y Dios te va a liberar. Y si no lo hace, ¿qué pasa contigo? Pues cambio de Dios, porque no me funciona. Tal vez no lo decimos conscientemente, pero repito, volvemos a los reflejos condicionados de mi conducta, de mi odio, de mi soberbia. Dice, y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios no te responda nada, no te solucione nada y aparentemente te abandone, tú lo vas a seguir sirviendo, aunque te cueste la vida. ¿Cómo les quedó el ojo? Cuadrado y flojo. Yo pregunto, ¿estamos preparados para servir así a Dios? Aunque no me dé nada y aunque me quitara todo. Acuérdense del santo Job. Job, que tiene todo, de repente pierde sus animalitos, pierde sus ganados, pierde todos sus hijos. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y seguiré sirviendo a mi Dios. Gozo interior. Y el gozo no es porque Dios me responda, no es porque tenga una visión, no es porque tenga una emoción. Es porque sé que Él ha muerto por mí y me ama. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, está conmigo. Y es lo que hace que yo responda. Ese es mi mayor reflejo, o esa es mi mayor respuesta. Ya no es un reflejo, es una respuesta consciente de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por mí. Dice, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Recuerden, la adoración es el acto más importante que tenemos en nuestra fe, tanto que es el primer mandamiento: adorarás al Señor tu Dios, solo a Él. ¿Qué quiere decir? Todo lo hago con Él, todo lo hago para Él, todo lo hago en Él y todo lo hago por Él. Con, en, para y por. Y Él es lo más importante. La adoración no solamente la hago cuando me postro delante del Santísimo, porque voy a comulgar o porque estoy en misa o porque estoy en la hora santa. La adoración la hago allá afuera. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores no solamente son los que están postrados, son los que adoran a Dios allá afuera. Y lo adoran porque lo hacen todo para darle gloria a Él. Y si a través de este sufrimiento, si a través de esta injusticia, si a través de esta enfermedad le puedo dar gloria a Dios, Señor, aquí estoy. Si tú puedes, si tú quieres, Señor, quítame este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verdaderos
adoradores. Uno piensa que es adorador porque viene y se hinca delante del Santísimo una hora o toda la noche. Sí, pero tiene que darse allá afuera. Y esto solamente se da con el gozo interior, con la experiencia de amor en Dios, por Dios y para Dios. Pero yo tengo que humillarme. Y a veces las personas que nos humillan las vemos como nuestras enemigas. No, fíjense, yo no entendía esto. Decía, ¿cómo puede ser posible? Pero las personas que te humillan pueden ser tu mejor aliado para crecer en Dios. Con esa frase del rey David, ¿qué tal si Dios lo mandó para humillarme y yo poder dejar que Dios actúe en mí? Pero como mi amor propio, mi soberbia, pero ¿cómo me voy a dejar de este si es un... Imagínense lo que ustedes dicen, un tal por cual. Qué interesante cuando la palabra de Dios nos va tomando de la mano y nos va guiando. Dice, no adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, que esa es la respuesta condicionada del mundo. El odio, el rencor, la furia no es de Dios. O sea, sí se vale enojar, pero ese enojo no me lleva a humillar, a golpear, a matar a nadie. Hasta Jesús se enojó cuando entró al templo y órale, sacó a todos, porque estaba molesto cómo estaban haciendo, pero no era un enojo que ya después se quedó, pero van a ver, me las van a pagar a la salida. No, destruyan esto y yo lo reconstruiré. O sea, todavía aquellos que habían hecho de ese templo una cueva de ladrones, todavía les dice, yo voy a resucitar por ustedes. Es un enojo que construye, es un enojo que salva, no es un enojo que te pone a hablar mal de las personas, a juzgarlas, a criticarlas o a dañarlas. Ahí es donde se ven los signos de la presencia de Dios. El rey Nabucodonosor pues dice, pues ahora vas a ver, por no obedecer, por no hacerlo, y vas a ver, aquí mis chicharrones sí truenan. Y se impone. La fe no se impone, el amor no se impone, la caridad no se impone, la caridad, el amor se da y ya. Dios nunca va a obligarte a nada, el mundo sí. Y si no te sometes al mundo, te va como en feria, pero no tienes a Dios. Pero si no te sometes al mundo, te va como en feria, pero tienes a Dios, tienes paz. ¿Por qué creen que los jóvenes ahora no tienen la fuerza para poder enfrentar al mundo y decir no? Porque los aplastan. Los jóvenes son aplastados por esta cultura, pero no les enseñamos la fuerza de nuestra fe, el poder de Dios en ellos. ¿Cómo le puedo pedir a un joven que no se suicide? Tengo unos jóvenes que vinieron de Estados Unidos hace unas semanas, y una de ellas, una jovencita sumamente espiritual, está en la universidad y está encargada de un piso de puras jóvenes que les llaman de primer año. ¿Cómo les llaman a los juniors? Los juniors, creo, ¿sí? Que son los del primer año. Y hace unos días me escribió diciendo que una de las jóvenes trató de quitarse la vida. Una jovencita llena con todo, se quiso quitar la vida. Entonces ya le dije que, pues le mandé un escrito que tenemos aquí en español, pero una señora amiga, Eunice, esposa de Luis, me lo tradujo al inglés. Se lo mandé para que hiciera con esta criatura una oración de sanación interior, de perdón. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas los jóvenes, ni los adultos. Y entonces vamos a los reflejos condicionados del alcohol, de la droga, de la violencia. ¿Por qué creen que los jóvenes se cortan? Porque no tienen. ¿Por qué creen que los matrimonios fracasan? Porque no tienen esa fuerza interior. Y nos la pasamos quejando, nos volvemos el ombligo del universo. Estoy viendo cómo sufro, no tengo nada de
herramientas, pero nunca es demasiado tarde. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió. Hagan de cuenta que se le metió el chamuco. Así se transforma, ¿no? Que es precisamente lo que hace el mundo. Te transforma para mal, no para bien. La expresión de su rostro cambió para Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo y se puso junto a ellos. Apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. Esto en la vida espiritual, ese es el gozo, esa es la plenitud de la relación con Dios. Afuera hay un despapalle, afuera hay un dolor intenso físicamente, afuera hay una injusticia que estás viviendo, afuera hay una situación que cualquier persona se volvería loca o saldría corriendo. Pero estas personas tienen alegría, gozo y paz. Porque ese horno que es el odio, que es la injusticia, que es el dolor físico, no quema su alma. Podrá destruir su cuerpo, podrá matar su cuerpo, pero su alma no la mata. Y aquí, aunque dicen el ángel del Señor, aquí es para nosotros el Espíritu Santo, que hemos recibido, que hemos tenido, pero que no hemos dejado actuar desde nuestro bautizo y nuestra confirmación. Entonces, veamos cada uno ahorita, todos estamos a tiempo, estamos la última semana, la penúltima semana de esta cuaresma, el próximo domingo ya empezamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Pero aunque al terminar la Semana Santa, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir transformándonos en eso que Dios quiere de nosotros, en hijos de Dios, no en hijos de la fregada, ni de la guayaba, ni de la tostada. Vivimos así. Vivir como hijos de Dios es el regalo más grande que tú puedes aceptar y es el don más grande y regalo más grande que puedes enseñar a otros. Papás se preocupan tanto por la carrera del hijo, que tenga un porvenir, que tenga una profesión, que esto, que no se mueran de hambre. ¿De qué les sirve si su alma está muriendo? Tienen todo, pero por dentro se están quemando. No tienen paz, no tienen llenura, no tienen nada. Y esto sucede porque probablemente nosotros, como adultos, no la tenemos. Ni siquiera a veces los mismos sacerdotes, las mismas religiosas, lo tenemos. El hecho de ser sacerdote no me da la exclusividad de que es seguro que yo lo tenga. No es. Si no hay humildad, no funcionamos. Y es esa confianza de estos jóvenes, de enfrentar esto, y si el Señor puede, me va a librar. Si el Señor puede, me va a sanar. Y si no, de todas maneras, no voy a adorar otro Dios. Solamente a mi Dios adoraré. A nadie más. O sea, a pesar de que no se dé lo que yo quiero, a pesar de que las circunstancias sean tan difíciles, seguiré adorando al único Dios verdadero. A mi Padre Dios, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces, más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas, produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. Qué hermoso es esto, cuando, oye, pero tanto daño, tanto sufrimiento y tienes paz, no lo tocó en su interior. Y todavía eres capaz de perdonar a esas personas.
todavía eres capaz de servirlas y ayudarlas, porque no tocó ese fuego el gozo del amor de Dios. Y si lo toca, se arrepiente, se confiesa y retoma. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey replicó: ¿por qué entonces arrojamos? Sí, Señor. El rey replicó: entonces, ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse, y el cuarto parece un ángel? Esta es la mejor manera de ganar a tantos Nabucodonosores que hay en tus vidas. Esa suegra, ese suegro, esa esposa, ese esposo, que te ponen y tienen cierto poder, cierta autoridad, y que pueden manipularte y pueden destruirte. Pero si tú tienes este gozo y enfrentas ese horno de su odio con esa paz y ese gozo, si es la voluntad de Dios, esa persona va a ver en ti lo que ella no tiene. Va a ver en ti cómo puedes enfrentar esto con esa paz. Cosa que la persona que está generando todo ese odio, todo ese dolor, está quemándose por dentro. Tiene un fuego de odio, de soberbia, y al ver ese frescor, al ver esa brisa, al ver que no te consume todo lo que te han dañado, dice: oye, en pocas palabras, ¿de cuál fumaste que no invitaste? Se llama Espíritu Santo. Se llama la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero necesitamos la humildad. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida. ¿Quieres ganar a tus seres queridos para Dios? ¿Estás dispuesto a exponer tu vida? Y no me refiero solamente a la vida física, todo lo que tienes, para que esas personas se salven. Ahí tienes la respuesta a tu problema. Yo sé que muchos estaban: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y a veces buscan al padrecito: Padre, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que mi esposo cambie? Ya le he dicho, ya le dije fuéramos a un retiro, ya le dije que esto. Oye, ¿y qué tal si es a través de ti que tú enfrentes? Ay, no, Padre, no, es que no se me hace justo. Yo ya he hecho mucho. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Pero es que yo nada más te digo, si nos pusiéramos así: ve todo lo que Dios ha hecho por ti. Y Él se agachó. Dios, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para llevar al hombre a la dignidad de hijos de Dios. Tú estás, tal vez, si es así, bendito sea Dios, tú estás en una posición de gracia, de amor, de encuentro con Dios. A veces hay que agacharse a esos hornos donde vas a ser destruido, donde vas a ser dañado, pero con el gozo, con la humildad, con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y entonces podrás elevar a tus seres queridos a la dignidad de hijos de Dios. Y a veces no son palabras, porque las palabras las sabemos decir, hasta el padrecito que no le para la boca. Pero una cosa son las palabras y otra cosa es la vida que lleva al hombre a poder enfrentar esos hornos con el gozo de Dios, con la fuerza de Dios. Y todavía nos falta el Evangelio, pero ya se me acabó el tiempo. Fíjense, porque está muy interesante, pero no, si no, no alcanzo. Bueno, se los dejo de tarea, ¿sale? Porque si no, aquí sí me voy a aventar una misa de 4 horas, porque el Evangelio es complemento, es un seguimiento hermosísimo de lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense,
Lo que hacen Cedrac, Mesach y Abednego es ser fieles a las enseñanzas. Y dice el Evangelio, Jesús dijo a los que habían creído en él, si se mantienen fieles, si se mantienen ¿qué? Cuando peco, ¿qué hago? Soy infiel. ¿Qué soy? Cada vez que yo peco, soy infiel. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento mi Dios no es Dios, sino aquello que me llevó a pecar, porque tuvo más fuerza en mí. Ese reflejo que ha tenido tanto poder en mí, lo dejo actuar. Pecado que ustedes quieran. Obviamente, pecados veniales, pecados mortales, pues ya es algo más grave. Entonces, dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos. Y el discípulo es el que sigue al maestro y es el que enfrenta la vida como lo enfrentó el maestro. Y Jesús enfrentó el horno encendido. Imagínense el horno encendido de Jesucristo. Todos los pecados de la humanidad, de todos los hombres, en toda la historia de la humanidad, presentes en ese sacrificio. Todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer está presente en ese momento de agonía de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hace? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Qué mejor frescura, qué mejor paz que el perdón a todos aquellos que hemos traicionado a Jesús. No una, miles, sino tal vez millones de veces. Si permanecemos fieles, tendrás esto y más. No lo digo yo, lo dice Él. Harán cosas más grandes que las que vino a hacer Jesucristo, pero no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Nuestro papel es la humillación. Luego entra este diálogo con los fariseos, con los doctores. No es cierto, nosotros somos libres, somos hijos de Abraham. Esa es la ceguera espiritual de muchos católicos. La ceguera de que dicen, pues yo soy del movimiento carismático, yo soy de la vela perpetua, yo soy de cursillos, yo soy de los adoradores, es que yo y ya con esto, nada de lo que tú hagas será suficiente. Nada, siempre tienes que estar en ese movimiento y en ese crecimiento. Cuando tú ya te estableces de que pues ya no tengo que hacer, es como el sacerdote. No, pues yo ya pues celebro misa, confieso, atiendo a gente, ya me salvé. No es cierto. Porque en el momento en que el sacerdote se duerme en sus laureles, la religiosa o el laico, le pasa lo que sucedió con estos fariseos. No reconocen la presencia de Dios en sus vidas. Queremos y creemos tener el monopolio de Dios. Los del espíritu, los de carismáticos tienen monopolio de Dios. Los conservadores tienen el monopolio de Dios. El sacerdote, por ser sacerdote, por ser el párroco, siempre tiene la razón. Nos cerramos a la acción del Espíritu, nos cerramos a dejarnos guiar, porque nuestros reflejos vuelven a surgir en nosotros, esos reflejos condicionados de la soberbia, de la prepotencia, del odio, de esto, de aquello. Si nos dormimos, recuerden que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devora. Ahorita se va a comer a mi mamá bien sabroso el diablo. Está dormidita, pobrecita. Ay, este cura que no perdona ni a su madre. No. Esto es para que también se despierten ustedes, porque ya se están durmiendo. Y es que pues se emociona uno hablando. Yo los invito a que no nos quedemos dormidos en lo que estamos haciendo por Dios, porque nos va a pasar lo que hacen estos hombres, se justifican. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos libres, nosotros esto. Y el Señor da una clave importante para saber si somos o no somos. Y Él dice, ya no voy a analizar todo, ¿sí? Dice,
Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Ustedes hacen las obras de su padre. Imagínense que viniera alguien y de repente les dijera, ustedes hacen las obras de su padre. Ah, no es cierto, yo soy católico, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo comulgo, yo me confieso. Pero dijeran, ¿sabes qué? No lo estás haciendo. Estás haciendo eso, pero no eres hijo de Dios. No estás viviendo en medio de eso. O sea, qué fácil es ser católico, apostólico y romano cuando todo está bien. Cuando la comunidad es santa, cuando el sacerdote es santo, cuando tu familia es santa, cuando todo está bonito. Oh, sí, eso es bonito. No, y sabes que nunca la vas a tener. Porque no existe ni el hombre perfecto, ni la comunidad perfecta, ni el matrimonio perfecto. Y lo menos perfecto que puedan encontrar son los curas. Eso es lo menos perfecto que van a encontrar. Somos de lo peor. Es la verdad. Porque tenemos más conocimiento que ustedes y no damos una. Al menos lo digo por mí. No voy a hablar por mis hermanos. Pero dice, si Dios fuera su padre, esta es la pieza clave con la cual quiero terminar, porque se nos ha hecho un poquito tarde. Bueno, dice, si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Si Dios fuera su padre, ¿qué significa amar a Dios? Él es el centro, por Él lo hago. Y cuando se ama a alguien, verdaderamente no se conforma con algo que se le da una vez. Vean, acuérdense, cuando estaban jóvenes y estaban enamorados, a cada ratito, te amo, te quiero, y una florecita. Ahora con los mensajes, ¿no? Pero en aquel tiempo cartitas y una florecita y aquel, y se te llenaba la boca de te quiero, te amo, y ahora, ahí estás. Sí, ya sabes que te quiero, no des lata. Así nos pasa con Dios. Pues ya porque venimos, pues ya con eso ya le estoy diciendo que lo quiero. Pues imagínense, le aguanto al Padrecito una misa tan larga y pues ¿qué más? Ya estoy diciendo que lo quiero. No, nosotros no podemos dormirnos. Cada día tenemos que buscar la forma, a través de nuestros actos, a través de cómo enfrentamos las cosas fáciles y difíciles, agradables y desagradables, como manifestar nuestro amor a Dios. Tenemos muchísimo que hacer, católicos. Despertemos de esta situación condicionada que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, en donde creemos que ya lo que estoy haciendo es suficiente. Ese es el primer error. A Dios hay que estarle amando todos los días. Si dejas de manifestarle su amor, va a empezar otra vez esos reflejos de tu pasado a tomar posesión de lo que tú ya le habías entregado a Dios. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojos. Meditemos unos momentos en este amor inmenso que Dios tiene por nosotros. Piensa en las maravillas que Dios te ha dado, tu existencia, tantas personas a lo largo de tu vida que te han amado, que te han querido, también personas que te han dañado, pero que no hemos sabido entender que esas también me pueden ayudar o me debían de haber ayudado a crecer en la humildad y en mi necesidad de Dios. Piensa en todas las cosas materiales y cuántas veces te has sentido orgulloso de ti por lo que has logrado, tu casa, tu trabajo, tu carro, tu esto, tu lo otro. Caemos en la soberbia con tanta facilidad. Y obviamente cuando enfrentamos el horno encendido de la enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de la injusticia, tantos hornos encendidos en los que hemos caído, y no estábamos preparados para enfrentarlo desde el gozo, desde la divina voluntad, desde la humildad.
Pero ahora lo podemos empezar a hacer. Tenemos que liberarnos de todos esos reflejos condicionados de que me la haces, me la pagas. No va a ser fácil porque están enraizados en nosotros. Y esto implica un combate espiritual que tenemos nosotros que estar librando todos los días de nuestra vida. No podemos quedarnos dormidos, porque si nos dormimos, el león rugiente, el diablo, vendrá a devorarnos. Vamos a entregarle algunos de estos hornos que ustedes están viviendo y aceptarlos y abrazarlos. Si Dios quiere, puede apagar el horno, puede librarnos, pero si lo permite y si hemos de padecer, que sea desde el gozo, desde la frescura de su amor y de su gracia. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego todos los hornos todos los hornos a los que he sido arrojado a los que he sido arrojado a lo largo de mi vida a lo largo de mi vida y que me han llevado y que me han llevado a renegar de ti, a renegar de ti, a cuestionarte, a cuestionar, a olvidarte a olvidar y adorar a otros dioses, y adorar a otros dioses, que aunque tal vez no lo hacía conscientemente, que tal vez no lo hacía conscientemente, pero ahora tomo conciencia ahora tomo conciencia que lo hacía por estar bien, que lo hacía por estar por bien, evitar el dolor, por evitar el dolor por obtener algún placer, o por obtener algún placer, algún beneficio. algún beneficio. Y ahora te entrego también Y ahora te entrego también estos hornos estos por hornos los que estoy pasando. con los que estoy pasando. Yo no puedo soportarlos. Yo no puedo soportar. Es mucho mi dolor, Es mucho mi dolor. es mucha mi desesperación, Es mucha mi desesperación. es mucho mi miedo Es mucho mi miedo y mi tristeza. y mi tristeza. También mis odios También mis odios y todos los sentimientos, y todos los sentimientos, todos los vicios todos los vicios que me han llevado que me han llevado al caer en estos hornos. al caer en estos hornos. Señor Jesús, Señor Jesús, tú has venido a librarme tú has venido a librar desde el interior desde el interior de mi ser. de mi ser. Y si es tu divina voluntad, Y si es tu divina voluntad, en la manera en como yo enfrente en la manera en que como yo estos enfrento hornos, estos hornos, esos Nabucodonosores esos Nabucodonosores que me echaron a ese horno, que me echaron a ese horno, se conviertan se conviertan y se salven. y se salven. Señor Jesús, Señor Jesús, yo perdono yo perdono a todos los Nabucodonosores, a todos los mis Nabucodonosores, padres, mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, mis tíos, mis tíos, mis primos, mis primos, mis amigos, mis amigos, mis enemigos, mis enemigos, mis parejas mis sentimentales, parejas en sentimentales, esos noviazgos, en esos noviazgos, en ese matrimonio, en ese matrimonio, a mi familia actual, a mi familia actual, mis hijos, mis hijos, mis nietos, mis nietos, mis familiares políticos, mis familiares políticos, a cada uno de ellos a cada uno de ellos me han arrojado me han arrojado a diferentes hornos a diferentes por hornos, sus miserias, por sus miserias, por sus pecados, por sus pecados, por sus vicios, por sus vicios, porque en sus corazones adoran porque en sus corazones a adoran muchos dioses a muchos dioses y viven engañados y viven engañados porque se dicen católicos. porque se dicen católicos. Yo no los juzgo, Yo no los juzgo, pero yo los perdono pero yo los perdono en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, por todos los momentos por todos los momentos que me hicieron pasar que me hicieron pasar o que me van a hacer pasar o que me van a hacer pasar con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones. con sus acciones. Van a despertar en mí Van a despertar en mí patrones de conducta, patrones de conducta, reflejos condicionados reflejos condicionados de odio, de odio, de rencor, de rencor, de chisme, de chisme, de soberbia, de soberbia, de mentira, de mentira, de lujuria, de de lujuria, avaricia, de avaricia, de envidia, de envidia, de ira, de ira, de pereza, de pereza, de soberbia de soberbia y todos los pecados y todos los pecados en los que he caído
en los que he y caído me he justificado y me he justificado en los errores y pecados en los errores y pecados de aquellas personas de aquellas personas que me hicieron daño. que me hicieron En daño. el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo les perdono. yo les perdono. Nada me deben, Nada me deben, incluso aunque ustedes no cambien, incluso aunque ustedes no cambien. yo los perdono. Yo los perdono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón porque he sido Nabucodonosor porque he sido para Nabucodonosor muchas personas. para muchas personas. Los he arrojado Los he arrojado en el horno encendido en el horno encendido de mi crítica, de mi crítica, de mis mentiras, de mis mentiras, de mis odios, de mis odios, de mis juicios, de mis juicios, de mis vicios, de mis vicios, de mis pecados. de mis pecados. Los he arrojado Los he arrojado a muchos de ellos a muchos de y ellos no tenían a Dios y no tenía nada como centro de su vida como centro de su y vida los orillé a buscar y los orillé a a buscar falsos dioses a falsos dioses para salir corriendo para salir de corriendo ese horno encendido. de ese horno encendido. Vendían su alma Vendían su alma a Satanás a Satanás sin darse cuenta. sin darse cuenta. Y yo fui culpable Y yo fui culpable de esos errores. de esos errores. Les pido perdón Les pido a perdón cada uno de ellos, a cada uno de ellos, mis padres, mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, mis tíos y mis primos, mis tíos y mis primos, mis amigos y mis enemigos, mis amigos y mis enemigos, mis parejas sentimentales, mis parejas sentimentales, en el noviazgo, en el noviazgo, en el matrimonio, en el matrimonio, mi familia actual, mi familia actual, mis hijos, mis hijos, mis nietos, mis nietos, mi familia política. mi familia política. Les pido perdón Les pido perdón porque he navegado con la bandera de católico, porque he navegado con la bandera de católico, pero no lo he sabido vivir. pero no lo he sabido vivir. He sido ciego He sido ciego y no he sabido reconocer y no he sabido reconocer la presencia de Jesús en mi vida, la presencia de Jesús en mi vida, empezando en su palabra empezando en su palabra y en la y Eucaristía. en la Eucaristía. Comulgo Comulgo y recibo la palabra y recibo la palabra con una tranquilidad con una tranquilidad que raya en la indiferencia, que raya la indiferencia, en la falta de amor. en la falta de amor. Pido perdón Pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y ahora abrazo Y ahora abrazo con fe con fe estos hornos estos hornos en los que he sido arrojado en los que he sido arrojado de la enfermedad de la enfermedad y de los problemas. y de los problemas. Dame, Señor, Dame, Señor, la alegría de tu amor, la alegría de tu amor, de que tú estás conmigo, de que tú estás de que conmigo, en mi interior de que en mi interior no gobierne no gobierna los malos pensamientos, los malos los pensamientos, malos sentimientos, los malos sentimientos, sino la conciencia sino la conciencia de tu amor por mí. de tu amor por mí. Incluso aunque yo no te sienta, Incluso aunque yo no te sienta, aunque no te vea, aunque no te vea, aunque no te palpe, aunque no te palpe, tú estás conmigo. tú estás conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, si tú quieres, si tú quieres, puedes sacarme de este horno, puedes sacarme de este horno, de la enfermedad de la enfermedad y de todo aquello y de todo aquello en lo que yo he caído. en lo que yo he caído. Señor Jesús, Señor Jesús, reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y a amordazo Satanás a Satanás y a todas sus obras, y a todas sus todas obras sus trampas, y a todas sus armas, todos esos reflejos condicionados todos esos reflejos condicionados en los que me ha metido en los que me ha y metido ha tomado muchas veces y ha tomado muchas el veces control de mi vida, el control de mi vida, la dirección de mi vida. la dirección de Yo mi vida. renuncio a Satanás Yo renuncio a Satanás y a todas sus obras, y a todas sus a obras, todas sus trampas, todas sus a trampas, todas sus mentiras, todas sus mentiras, a todos sus engaños todos sus engaños, y a todas las acciones todas las acciones que por ignorancia yo haya hecho que por ignorancia o yo por haya- necesidad y miedo o por necesidad o en miedo, o que hayan hecho en contra mía. o que hayan hecho en contra Las de mí. reprendo, La reprendo, las ato y las amordazo las ato y las amordazo y las mando y las a mando los pies de Jesús. a los pies de Jesús. Yo estoy fuera Yo estoy fuera de ese horno.
de ese oro. Pero Señor, Pero Señor, si vuelvo a caer, si vuelvo a caer, si me vuelven a meter, si me vuelven a meter, acompáñame acompaña para poder dar testimonio para poder dar testimonio de lo que es vivir de lo que es vivir como hijo tuyo. como hijo tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Bendito seas. alabado seas, Alabado seas. glorificado seas. Glorificado seas. Amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Yo hago esta oración sobre ustedes. Padre del cielo, mira a tu pueblo. Tú nos has hablado. Tú has querido a través de tu Hijo abrirnos el entendimiento, manifestarnos tu amor, tu poder y tu gracia a través de tu Hijo que se entregó por nosotros, donde Él fue arrojado a ese horno de nuestros pecados, de nuestras miserias, y Él las cargó en esa cruz. Y lo vamos a vivir en esta próxima semana. Ayúdanos, Señor, a liberarnos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos, a que a través de nosotros muchos Nabucodonosores se conviertan y descubran que no hay otro Dios más que tú. Ya no sea más importante el comer o el beber, hay que hacerlo, hay que trabajar, pero que desde ese trabajo yo busque ganar esas almas para ti, empezando con la mía. Por eso, Señor, yo bendigo a este pueblo, para que sean instrumento tuyo, de bendición, de sanación, de liberación, de transformación de cada uno de ellos, y en ellos sus familias, sus seres queridos, y bendigo sus trabajos, todo lo que tú les has dado, y destruyo todo reflejo que ellos han aprendido, que se les ha impuesto estos reflejos condicionados, que los tienen atados, amordazados, y que no los deja ser libres, la libertad de los hijos de Dios, Señor, que tú quieres darles. Los bendigo también a mis hermanos, todo esto que he dicho y todo lo que se ha vivido a través de los medios que nos están siguiendo, los que también después vean por diferida esta prédica o esta misa, Señor, sea para tu gloria. Y yo los bendigo y los declaro libres, y se manifieste en ellos tu amor y tu gracia y tu poder, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos como hijos de Dios. Vamos a continuar presentando nuestra ofrenda. Pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo pasen Sacramento. a hacer su ofrenda.